Nuestro tema del día de hoy se titula "No se puede servir a Dios y a las riquezas". No es una mala noticia, es un título, y como veremos, bien pensado, es más bien una buena noticia. Vamos a leer el pasaje allá en Lucas, capítulo 16. Después de la parábola del mayordomo corrupto, del mayordomo deshonesto, continúa Jesús el tema en realidad, y a partir del verso 10 dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces Jesús les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Voy a presentar las Biblias que tenemos hoy aquí al frente. Son dos ejemplares, en realidad son dos Nuevos Testamentos, producto del trabajo de misioneros, lingüistas, que han pertenecido también a traductores Wycliffe, y que uno de los directivos de la Alianza Wycliffe nos ha regalado, nos ha traído desde Colombia, el hermano David Cárdenas, a quien agradecemos estos ejemplares, porque cuando se hace un tiraje de este tipo en realidad es muy corto, son muy pocos ejemplares los que salen, así que después ya no se consiguen, y mucho menos pues de zonas tan lejanas como zonas rurales de Colombia. El primero de los Nuevos Testamentos que tengo a mi derecha está en la lengua guira, conocida también como Desano, que es una región en la cuenca del río Baupérez, cerca del Amazonas. Es una área bastante selvática. Este Nuevo Testamento es producto de muchos años de trabajo del matrimonio de los hermanos Jones. Y el siguiente Nuevo Testamento está en la lengua cuiva, de los llanos de Colombia, cercanos a Venezuela, allá donde precisamente Simón Bolívar perdió tantos hombres por el clima tan inhóspito. Pertenece esa región a la tribu Guanonae, que son cazadores, recolectores, y que ya han sobrevivido menos de 1000 personas de esta tribu, porque incluso en tiempos tan recientes como 1967, 1970, sufrieron matanzas. En este Nuevo Testamento, en la lengua Desano, tenemos la ilustración de la visita de los magos del Oriente buscando al rey que ha nacido. Y en este otro, en la lengua cuiva, tenemos precisamente al buen pastor buscando a la oveja perdida, una parábola que muy recientemente hemos comentado y que está relacionada, como Lucas lo hace siempre, con todos los temas con los que seguimos reflexionando.
las cosmologías de estas tribus se parecen a la cosmología hebrea en algunos detalles. Por ejemplo, ellos también conciben un Dios creador y que pues conciben un mundo en tres niveles, ¿no? Este lugar donde vivimos, el mundo del cielo y el mundo del abismo. Bien, ahora vamos a platicar acerca de la ilustración que tenemos detrás. En realidad tenemos dos ilustraciones. Una de ellas se conoce como, es de un documento que se llama Hortus Deliciarum, es decir, se traduciría como Jardín de las Delicias, y fue hecho, todo este manuscrito está hecho por una mujer que se llamaba Errada de Linsberg. Y miren lo que esta mujer está subrayando desde el siglo XII. Estamos en el año 1167, cuando ella elabora a estas personas bailando en torno al becerro de oro. Cuando Jesús habla de Mamón, el dios de las riquezas, o Mamoná, las riquezas, tiene un paralelismo con aquel Dios a quien llamaron Jehová los hebreos infieles en el desierto, y lo representaron como un becerro, ciertamente un animal adorado en Egipto y en Canaán como uno de los dioses de la fertilidad, pero no era solamente la imagen del becerro, sino la materia de que estaba hecha esa imagen era el oro. Por eso, a lo largo de la teología, la adoración del becerro de oro ha significado también la avaricia, la codicia, el amor por el dinero, el amor por las riquezas. Esta entonces es una ilustración medieval. En un grabado y blanco y negro tenemos en pequeño una representación medieval también del dios Mamón, del dios de las riquezas, un viejo avaro que acapara todo para sí, con una cara un tanto diabólica, y pareciera que en la sombra se proyectan unos cuernos, ¿no? Todos estos son símbolos de lo terrible que es la actitud en nosotros, no en ese muñeco, sino en nosotros, de la avaricia. Ahora Jesús nos va a hablar en contra de la avaricia, que tiene muchos aspectos y que además, tristemente, hoy se justifica a través de teologías o enseñanzas que podemos llamar de prosperidad y que se resumen en la proposición de que Dios quiere que usted sea rico, que usted sea millonario, que usted declare, tenga fe en carros de lujo, casas, dinero, porque como usted es un hijo de Dios, Dios quiere que usted sea muy rico. Bien, vamos entonces a comparar las dos parábolas, porque note que Lucas no pierde la conexión entre las ideas. Aparentemente hay un cambio de tema, sí, pero está relacionado. ¿A qué me refiero con la comparación entre las dos parábolas? La parábola del hijo pródigo y la parábola del mayordomo infiel. Si por alguna razón usted no nos ha acompañado en las pláticas anteriores, pues ahí están los videos. Tiene usted que regresar al análisis de la parábola del hijo pródigo y de la parábola del administrador injusto. ¿Cuáles son las semejanzas entre esas dos parábolas? Primero, que nos encontramos a dos personas desperdiciadas o pródigas. El hijo que malgasta todo lo que el padre le había dado como herencia, y el administrador que es acusado ante su patrón de malversar los fondos que se le han confiado. Es decir, en las dos parábolas tenemos personas pródigas, personas despilfarradas. Después, ambos se quedan sin trabajo.
Cuando el hijo lo malgasta todo, está buscando que alguien le ayude, que alguien le dé trabajo, y no lo encuentra. Ahora, el mayordomo injusto, en la otra parábola, sabe, porque el amo le ha dicho, entrega cuentas porque estás fuera del cargo, sabe que está quedándose sin trabajo. En los dos casos, desperdiciados, que se quedan sin trabajo. Bien, el primero, el hijo, frente a la crisis tan honda que experimenta, decide volver a la casa. Aquí no hay tanto una semejanza, sino un contraste. En cambio, el administrador injusto no decide cambiar frente a la crisis. Por el contrario, decide engañar todavía más a su amo y defraudarlo frente a aquellas personas que le deben dinero al amo. Ambos se quedan sin amigos, ¿no? El joven rico, el hijo que se fue de la casa, una vez que se queda sin dinero, pierde también los amigos y las amigas. Este otro mayordomo quiere ganar amigos y por eso va y tergiversa las cuentas, pero al final decíamos, esos amigos no le van a tener confianza. Y uno de los versículos que acabo de leer, así lo dice. Si ustedes no fueron fieles con las riquezas que se les encomendaron y que eran ajenas, ¿quién les dará lo que es vuestro? ¿Quién les volverá a dar confianza? Entonces hay cosas semejantes, ¿no? La semejanza es que cometieron el gran error, el gran pecado de ser malos administradores de lo suyo, tanto el hijo como el administrador. Se quedan sin amigos, se quedan sin trabajo. Pero también hay diferencias, hay un contraste. El hijo vuelve a la casa y como resultado se le da un vestido nuevo, unos zapatos nuevos y un anillo. El administrador injusto continúa en su actitud malvada, no se arrepiente, se queda sin trabajo, es rechazado por el amo y rechazado por aquellas personas que él pretendía que fuesen sus amigos. Como decía Jesús irónicamente, háganse amigos, en el verso 9, háganse amigos de las riquezas injustas para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Una vez que hemos establecido que hay una continuidad de mensaje, en el hecho de que una vez más Jesús nos invita a ser fieles en lo que se nos ha entregado, porque el hijo que se fue de la casa no fue fiel en lo que se le había entregado, porque el mayordomo injusto no fue fiel en lo que se le había encomendado. Ahí está la continuidad ahora con el versículo 10, que vamos a volver a leer. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Aquí me gustaría que pensáramos en la historia de José. José, a quien mencioné el domingo pasado. A diferencia de sus 10 hermanos, José era obediente a su papá. Incluso a veces le decía al papá las maldades y los robos que los hermanos cometían. Y por eso los hermanos lo odiaban, le aborrecían. En una ocasión que los hermanos se fueron a otro paraje para llevar las ovejas a comer pastos, el papá llamó a José y le dijo, ve a ver a tus hermanos, llévales estas comidas y fíjate cómo están, supervísalos, avísame. Cuando los hermanos lo vieron llegar, se enojaron y decidieron deshacerse de su hermano. Pero lo que quiero subrayar ahora es que José era obediente, era una persona fiel en lo que se le encomendaba.
Este es el punto, ¿no? Fiel en lo que se le encomendaba. Por eso el padre le pidió. Por eso el padre le tenía más confianza que a sus hermanos. Por supuesto, eso le ganó la animadversión de los que no son fieles. Pero bueno, recibió José una vestidura, una túnica especial de colores que representaba el cariño y el privilegio que el padre le daba sobre los demás hermanos. José fue fiel en lo poco, en lo que su padre le encargaba. Sus hermanos no lo matan, como algunos de ellos se lo habían propuesto, finalmente lo venden a una caravana de ismaelitas que lo llevan a Egipto. En Egipto lo venden como esclavo, y como esclavo entra en la casa de un general del faraón, el general Potifar. Frente a tal adversidad, nosotros, diríamos, ¿qué caso tuvo haber sido fieles al papá? ¿De qué sirve habernos portado bien? Dejar la tentación de las cosas malas, decirle no a esa tentación. ¿De qué sirve ese esfuerzo? Al final parece que Dios no nos cuidó. Póngase por favor en los zapatos, o ahora en la falta de zapatos, porque ahora es un esclavo, de José. En esas circunstancias negativas, nosotros diríamos, Dios nos ha olvidado. Dios no me cuida, Dios no me preservó de semejante desgracia, y más aún, ¿de qué sirve ser fiel? Pero José no tomó esa actitud. José comenzó a ser un esclavo diligente, un esclavo que hacía bien las cosas, a tal grado que Potifar fue reconociendo el valor del trabajo de José. Dice uno de los proverbios, el hombre diligente delante de los reyes estará. No de un día para otro, por supuesto, no porque hace un currículum sorprendente y medio inventado, sino porque la diligencia constante te va abonando y te va ganando un terreno que los demás poco a poco van a reconocer hasta que seas llamado a trabajos que valen la pena. Repito el proverbio, el hombre diligente delante de los reyes estará. Yo les aseguro que Potifar no le decía a José, José, haz esto, y al día siguiente, ¿qué pasó José? Ay, perdón señor, se me olvidó. Bueno, sí, ya lo iba a hacer, no, sí, ya lo tengo aquí apuntado. A ver, José, llamaste por teléfono, bueno, es que no me contestaron. José, ¿hiciste esto? Pues es que no se pudo, pero pues al otro día tampoco lo hice. Les aseguro que José no era así. José era una persona diligente. Recuerden que estamos relacionando esto con versos anteriores sobre la diligencia que debemos tener como siervos de Dios, como administradores. Cuando digo siervos de Dios, no estoy diciendo solo los pastores. Usted que me está viendo no vaya a decir, bueno, yo no soy siervo de Dios. Todos. Y aquí, para gusto de los inclusivos del lenguaje, y todas, somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. A pesar de la diligencia que José desempeñó en su esclavitud y que le valió que el amo lo pusiera como mayordomo de toda su casa, vino otra desgracia. Ustedes saben la historia. La calumnia, la acusación falsa de la esposa, que le valió a José ser llevado a la cárcel para esperar la ejecución. Acusado de un intento de violación y de adulterio, delitos penados con la muerte en Egipto, José estaba en la cárcel a la espera de su ejecución.
Y una vez más podríamos decir que José podría haber pensado, diría yo, que seguramente el diablo le tentó diciendo, ¿para qué tanta diligencia, José? ¿Para qué tanta fidelidad a Dios? ¿Para qué tanta fidelidad a tu patrón? Porque esto es sorprendente. Quizás si nosotros fuéramos esclavos, diríamos, no, yo para ese amo no hago nada, porque yo no quiero ser esclavo. Es más, en cuanto se descuide, lo mato. Esa no es la actitud de José. Y a pesar de la fidelidad con su amo, otra vez parece que Dios lo ha olvidado, que Dios no le contesta, que Dios quisiera que se hunda en la adversidad. Allí en la cárcel, José otra vez ha de debatirse entre seguir siendo fiel a su Dios o desanimarse por un Dios que parece no cuidarle. José es diligente, fíjense qué sorpresa. José es diligente en las cosas que le encargan en la cárcel y a pesar de que espera una ejecución. El encargado de la cárcel lo nombra mayordomo de la cárcel. Vean el resultado de la diligencia. Finalmente, usted conoce la conclusión. José es la mano derecha del faraón. Es el gobernador de Egipto. Ahí está, el que es fiel en lo poco, en aquello que su papá le encargaba, en aquellas pocas cosas que un amo le encargaba, aunque él no era un esclavo, sino un hijo de familia. Fue fiel. En aquellas cosas que en la cárcel le encargaban, ¿qué importancia podía tener hacer bien las cosas en la cárcel? El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Una vez más, dice el verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Relacione esto, por favor, con el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Cristianos indolentes, negligentes, negligente es lo contrario de diligente, y mayordomo sagaz, mayordomo esforzado, pero injusto, ¿no? Y ese contraste lo concluye Jesús al final del verso 8, porque los hijos de este siglo que es el mundo perdido, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Tristes pero reales palabras de Jesús. Quiero decir, reflejan una realidad, aunque triste realidad. ¿Cómo es que un día el nazismo, esa doctrina tan diabólica y en otros aspectos tan absurda como inventar una raza aria que nunca ha existido, inventar una superioridad y otra serie de doctrinas nacidas del ocultismo de la sociedad del Thule, ¿cómo fue posible que finalmente dominara a millones de personas en Alemania? Quisiera que vea el proceso. Cuando los primeros nazis, incluso antes de la adscripción de Hitler al partido, comenzaron con sus publicaciones, sus reuniones, incluso con algunas manifestaciones violentas, la mayoría de la gente no les hacía caso. Cuando finalmente formaron un partido, los otros partidos, los partidos tradicionales, los partidos burgueses, incluso los partidos socialistas, no veían ningún peligro en el Partido Nacional Socialista. Era tan estúpido lo que decía ese partido que no representaba ningún riesgo. Sin embargo, fueron sagaces sus miembros, fueron astutos,
fueron diligentes, fueron esforzados y el partido creció y dominó Alemania y convenció a millones de alemanes y desencadenó una guerra mundial que llevó a más de 50 millones de personas a la muerte en actos de guerra y a otros 10 millones de personas en diferentes acciones de exterminio. Marx decía que la religión es el opio de los pueblos. Paradójicamente, la ideología o las ideologías son la droga que embrutece a la gente, no la religión. Las ideologías, entre ellas el marxismo y el neomarxismo, son drogas con otras muchas ideologías que son falsas concepciones de la realidad. Embrutecen, vuelven estúpida a la gente porque actúan de la misma manera que una droga. Parecía como si todas esas multitudes nazis estuviesen en la efervescencia, en la histeria del movimiento, como lo están ahora las multitudes de mujeres que se reúnen en las plazas para que se legalice el derecho de matar a sus hijos, para que se legalice la pederastia, o para que el Estado reconozca uniones que no son de interés público ni de protección a la familia y que por tanto el Estado no tiene por qué reconocer. Pero ahí está, las masas enajenadas. Y esto se ve clarísimamente en las redes sociales, como les he comentado en otras ocasiones. Los millones de visitas que tienen los videos de las cosas más estúpidas, de la música más deplorable, incluso hablando de religión. Vi en la semana un video, lo vi que estaba allí, no que lo revisé, que decía cómo orar para recibir sanidad. Y era como una especie de invitación a citar versículo tras versículo tras versículo, como una exigencia a Dios, como una garantía que Dios tenía que cumplirnos, lo que Jesús llamaba no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, a lo que voy es que tenía millones de visitas. Y luego vamos a algunas de las clases del Museo de la Biblia y tiene poquitas visitas. Porque a la masa le gustan las ideologías. Y esas ideologías la embrutecen. Pero el movimiento nazi, gracias a su activismo, dominó el panorama. No solo en Alemania, en otros países, incluidos algunos de América. Después, en nuestro tiempo, estamos viviendo la ideología de género. Hace 3 o 4 décadas, cualquiera veía muchas de sus propuestas como una aberración que nunca prosperaría. Hoy ha crecido la manera en que la mayoría de las personas ha sido imbuida de esa manera de pensar. Hoy más bien es difícil, casi imposible encontrar a alguien que no esté contaminado del vocabulario, de las ideas, de los supuestos falsos de la ideología de género. Y mientras tanto, y ahí está la cosa, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hacía la Iglesia? ¿Qué hacía la Iglesia alemana mientras el Partido Nacional Socialista crecía? La Iglesia no crecía. La Iglesia alemana no tuvo el discernimiento para ver la maldad, la falsedad de la ideología que se estaba imponiendo. ¿Y saben qué pasó al final? Más del 80% de los cristianos alemanes, protestantes y católicos, se adscribieron al nazismo y se definieron como cristianos nacionalsocialistas y por tanto
mejores cristianos, de avanzada, diríamos hoy, progresistas. ¿Qué pasó con la ideología de género? Mientras ellos luchaban tratando de cambiar leyes, de hacer marchas por el orgullo, de abrir sus antros especializados en ese asunto, sus revistas, sus ideologías y hasta su teología, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia se mantuvo indolente, callada, floja o incluso temerosa. ¿Y qué sucedió? Ahora la iglesia no puede detener esa ola que como una droga enajena a las masas. Y por el contrario, muchos cristianos están contaminados, cuando menos, del vocabulario de la ideología de género. Otros, peor, tristemente, han adoptado de manera abierta esa ideología. Ahora tenemos pastores y pastoras, promoventes y practicantes de todas las variantes del relativismo moral, de la ideología de género y del feminismo. Cristianos, entre comillas. ¿En dónde estuvo gran parte del problema? Que mientras los hijos de la luz fueron sagaces para ganar el terreno que querían ganar, la iglesia, los hijos de la luz, fueron flojos, fueron negligentes. Y por eso, triste es decirlo, a excepción de las iglesias locales que estén experimentando un avivamiento, a excepción de esas iglesias, la mayoría de la iglesia no es significativa para el mundo. No lo es. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. No debemos creer, porque este sería un error común, no debemos creer que cuando algo sea importante, sí vamos a responder. Esto pues es detallito, peccata minuta, no tiene importancia si llego temprano, no tiene importancia si lo hago o no lo hago, si lo hago a la mexicana, es decir, al ahí se va, todo feo, horrendo y provisional y sin terminar. No importa, esto es pequeño. No, cuando me den algo importante, algo grande, ahí sí les voy a demostrar quién soy yo. Eso es falso. De hecho, nunca te van a dar algo importante mientras tú estás decepcionando a los que están a tu alrededor con tu falta de diligencia, con tu falta de esfuerzo. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Repito el proverbio. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. Ahora, decíamos que se trata de cuáles son los fines que nosotros debemos seguir. ¿Diligentes en qué? ¿Diligentes para qué? Porque la sagacidad y la diligencia de los hijos de este siglo es para el mal. No podemos dejar de reconocer la ingeniería, el tipo de armas tan avanzadas, la gran estructura económica, política y militar que generó el régimen nacional socialista. Sagacidad. Pero ¿cuáles fueron sus fines? ¿Para qué todos estos medios? Recuerdan que hablamos de los medios y los fines. Los fines eran malvados. Los fines eran inmorales. Tenemos que ser diligentes, sí, tenemos que ser astutos, sagaces, dedicados, esforzados. Eso es muy importante. Pero igualmente o más importante es que nuestra razón práctica, es decir, ética, establezca los fines correctos a los que queremos llegar. De acuerdo con la Sagrada Escritura y en coincidencia también la filosofía kantiana, la de Emmanuel Kant, dice que los seres humanos, las personas, somos los fines. Es decir, nunca debemos tomar a la otra persona como un medio para conseguir un fin. ¿Cómo es eso?
Cuando hablamos de la riqueza y la avaricia y de la adoración al becerro de oro, el fin de muchas personas es enriquecerse. El fin de la mayoría de las personas es tener. ¿Y cómo tratan de lograr ese fin? Usando a los demás, explotando a los trabajadores, engañando, defraudando, secuestrando, robando. Y entonces las personas, el transeúnte que es asaltado, el que es asaltado en su camión, el que es secuestrado, el obrero que recibe un jornal injusto, todos ellos se vuelven medios, herramientas para un fin que es el enriquecimiento. Lo que esta parábola nos está enseñando es que los únicos fines éticos son las personas. A las personas no las podemos usar. Podemos usar cosas, podemos usar estrategias, podemos usar ideas, pero siempre con un fin: amar, edificar, bendecir, ayudar a las personas. Cuando explotamos a las personas para enriquecernos, estamos usando a las personas. Cuando desde los púlpitos no nos importa si la persona tiene para comer o no, lo que nos importa es que dé todo lo que pueda, todo el dinero, lo traiga o no lo traiga, o lo prometa, o las cosas que traiga, o la chamarra que trae, o el reloj, o lo que sea. Y toda esa riqueza que estamos acumulando ni siquiera es para hacer la obra de Dios, para ayudar a los pobres, sino para que el siervo, entre comillas, de Dios se enriquezca. Se está usando a las personas. Ahora, el dinero no es adorado per se. Es decir, iba a sacar un dinero, pero no traigo. Usted no toma un billete, una moneda y lo adora, sino lo que ese dinero representa, lo que ese dinero le puede proporcionar. Eso es lo tentador, eso es lo que se adora, ese es el becerro de oro. ¿Qué tipo de vida, qué cosas podemos comprar, qué felicidad nos puede acarrear el dinero? No importa si es moneda, si es papel moneda, es decir, billete, si es cheque o si son inversiones que se hacen por la computadora que ni siquiera tocamos ni vemos. Lo importante es lo que me puede proporcionar. De la misma manera, cuando usamos mal el sexo, y el fin es mi placer momentáneo, inmediato y momentáneo, es decir, ahorita lo quiero, y además te quiero por un ratito y después no te me pegues, estamos usando a la persona para un fin, mi placer. Y otra vez el ser humano se convierte en una herramienta. Ese es el pecado. Usar a las personas como herramientas, como medios, para los fines egoístas, espurios. El mensaje del Evangelio es al contrario. La dignidad del hombre que Lucas nos ha mostrado a lo largo de todo su Evangelio, subrayando cómo Jesús se preocupó, se acercó con las viudas, con las mujeres, con las prostitutas, con los publicanos, con los enfermos, con los niños, con los gentiles, con los pobres. Es que Dios nos ha entregado una dignidad maravillosa al hacernos a imagen suya, y cuando Cristo ha muerto por nosotros y nos ha dado el valor de su propia muerte, de su gran amor. El sexo de nuestro tiempo, entonces, ya no se relaciona normalmente con el amor, no hay necesidad. El uso correcto del sexo, que es el poder de que dos personas se conviertan en una, debería ser el corolario de una decisión amorosa. Yo decido amarte y por tanto unimos nuestras vidas y esa unión se fortalece, se consuma teniendo la relación sexual. El sexo ha perdido hoy su santidad, su sacralidad, se ha trivializado, se ha hecho superficial, como si tener una relación sexual
fuera tan simple y tan sin consecuencias como comernos un chocolate. De la sexualidad se ha querido preservar solamente la parte sensorial gratificante, pero se ha perdido de vista las consecuencias que unen a las personas. Se ha perdido de vista que, queramos o no, puede producirse una nueva criatura, un hijo, y por eso, cuando se tuvo una relación sexual sin la pretensión de crear una familia, y hay un embarazo, pues ahora hay que matar al niño. Se tiene una relación sexual sin ver todo el poder, lo sublime, lo maravilloso que es el sexo que une a dos personas. Y por eso se ha convertido en un fin en sí mismo, un fin de placer, de gratificación inmediato, sensorial, egoísta, por el cual el otro o la otra no son más que un instrumento de mi pasión. Y en este caso, tristemente, si es hombre o es mujer, ya no importa. Cualquier cosa, animal o persona que satisfaga mi pasión es buena herramienta para el fin egoísta. Miren algunas cifras de esta condición. En este año ha habido un escándalo en algunas páginas de pornografía porque 920 millones de videos utilizaban menores de edad. Estoy hablando de este año de la pandemia. La cifra es estratosférica y ni siquiera estoy hablando de todos los videos pornográficos que hay en la internet. Estoy hablando solo de los que usaban menores de edad, 920 millones. De enero a marzo, los 3 primeros meses de este año, tuvieron que censurarse 12 millones de publicaciones en Facebook por la misma razón. En 6 meses tuvieron que darse de baja 264,000 cuentas de Twitter por la misma razón de pornografía infantil. Hoy la plataforma TikTok se ha vuelto la principal forma de atraer a los jóvenes a la pornografía. Estoy hablando de datos de este año, de datos recientes. ¿Puede usted percibir cuál es la condición de una sociedad embrutecida por la ideología? Por haber convertido el sexo en una inmediatez, por haber convertido al prójimo, aunque sea un niño, en una herramienta para mi satisfacción. Esto es lo terrible. Vamos al verso 12. Bueno, 11 y 12. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ese mayordomo injusto fue infiel. Ya dijimos que las personas que le conocieron en sus mentiras, seguro no lo llamaron como administrador suyo. Si en esta vida, en las cosas de esta vida, no supimos administrar nuestra existencia, acuérdense que el joven que se fue de la casa y el administrador tienen algo en común, desperdiciados y que pueden ilustrar a nosotros mismos porque todo lo que Dios nos ha dado son los dones, son la herencia, son esos bienes que Dios nos ha puesto a administrar. Y si en esto que tenemos ahora no somos fieles, cuando muramos y después cuando venga la resurrección, ¿acaso se nos entregará algo mayor? La respuesta triste pero definitiva es no. Verso 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Dios va a decir, todo lo que yo te presté, tu dinero, tus hijos, tu tiempo, tu inteligencia, tu cuerpo, tus recursos, tu casa, todo lo que yo te presté,
no lo usaste bien. Lo desperdiciaste, no ayudaste a las personas, te serviste de las personas para obtener lo que no era tuyo, usaste mal las cosas que te di, no solo desperdiciaste el dinero o no hiciste con él lo que debías hacer, lo usaste muchas veces para hacer cosas malvadas. Usaste tu cuerpo para hacer cosas malvadas. Usaste tu tiempo, usaste tu inteligencia para hacer cosas malvadas. ¿Nos van a dar acaso aquellas cosas, aquella herencia eterna que nos correspondía? No, acuérdense que la palabra predestinación no significa destino. No es que el destino ya esté escrito de una manera inexorable, es un predestino. Aquí está lo que Dios ha preparado. Tú puedes aceptarlo o puedes rechazarlo. Tú puedes malgastar y malversar todo lo que se te ha dado en esta vida y por tanto perder lo que Dios te había preparado. Ahora, quisiera decir esto respecto al dolor y el sufrimiento. Porque cuando pensamos en qué nos ha dado Dios, he dicho inteligencia, un cuerpo, la salud, la familia, el dinero, sí, pero también hay cosas negativas. Hemos experimentado sufrimiento y dolor. Nos hemos enfermado de una cosa o de otra, muchos de COVID. Hemos perdido seres queridos. Y por eso es importante que hoy nos preguntemos, ¿cuál es la respuesta divina frente a la pregunta de por qué Dios permite que yo me enferme? ¿Por qué Dios no me ha sanado? ¿Por qué Dios permite que esté enfermo mi hijo, mi mamá? ¿Por qué Dios permitió que se muriera esta persona a la que quise tanto? Esa es una pregunta. Es una pregunta por el dolor. Frente a todo esto que Dios me ha puesto a administrar y que no son solo cosas buenas, porque en mi tarea de administración vienen estos dolores y estas pruebas. La pregunta es ¿por qué Dios las permite? ¿Por qué Dios, insisto, no ha sanado a algunas de las personas que se nos ha mencionado que continúan enfermas o incluso graves? Contraste dos tipos de evangelio y Pablo dice, no es que haya otro, dice en Gálatas 1, no es que haya otro evangelio, es que algunos distorsionan el evangelio de Cristo. Contraste una distorsión del evangelio de Cristo con el evangelio. ¿Qué dice la distorsión del evangelio de Cristo? Dios te va a sanar de todas tus enfermedades, tú solamente ten fe, decreta que no estás enfermo, reclámale a Dios tu sanidad, reprende al diablo, expulsa todo demonio de enfermedad, y aunque estés con los síntomas o veas a tu familiar muriéndose, tú decreta que está sano. No aceptes las mentiras del diablo, no veas la circunstancia, tú simplemente sigue declarando que Él es el que sana todas tus enfermedades, que ni plaga tocará tu morada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el evangelio distorsionado. ¿Cuál es el evangelio que está en el Nuevo Testamento? Que efectivamente Jesús sanó a muchos enfermos y Dios continúa sanando enfermos. Eso es una gran verdad, innegable, pero también y a la par es una gran verdad que hay muchas personas a las que Dios no sana y hay muchas personas que se van o que nos vamos a morir. Y lo importante es que en ninguna parte del Nuevo Testamento Dios prometió que no nos íbamos a enfermar, que no íbamos a tener problemas, que no nos íbamos a morir.
eso no dice el Nuevo Testamento. Aquel letrerote que es el lema de la Iglesia Universal de Dios, pare de sufrir, no es un versículo bíblico. Pare de sufrir no es un versículo bíblico. En cambio, en Hechos, capítulo 14, Pablo y Bernabé vuelven a visitar a todas las comunidades de fe que han fundado. Tras la persecución, quieren visitarlos, confirmarlos, y dice claramente el texto, animándoles y exhortándoles con muchas palabras y diciéndoles que es necesario, que es menester, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es menester. Romanos 8, somos coherederos con Cristo si juntamente con Él padecemos. Somos más que victoriosos ¿en qué? En angustia, persecución, hambre, desnudez, cuchillo, espada. Ese es el Evangelio. En otras palabras, Dios nunca prometió quitarnos los problemas, nunca prometió quitarnos la vulnerabilidad, porque dejaríamos de ser mortales, dejaríamos de ser finitos. Así que usted no espere una especie de amuleto, de garantía, de solución fácil, inmediata y barata por parte de Dios. Es que como yo ya estoy con Dios, no me enfermo, no tengo problemas, no tengo pobreza, no me van a secuestrar, no puedo perder el trabajo, ninguna desgracia me puede pasar, Dios está conmigo, me cubro con la sangre de Cristo, ya me puse el aceite, ya oré por bendición, ya cancelé problemas, ya reprendí al diablo. Todo eso no sirve, para nada. Solamente hay que abrir los ojos. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y compartimos con el mundo su finitud, su mortalidad. Estamos sujetos a las estructuras de lo que se acaba, de lo que se muere. Usted y yo vamos a sufrir como cualquier mortal, como cualquier otro ser humano, cualquier tipo de problemas. Los que nos toquen por nuestra condición social, histórica, por nuestra ley de probabilidades, por lo que sea. El Señor no prometió que no somos mortales, que no somos finitos, que no vamos a tener problemas, que no nos vamos a enfermar, que no nos vamos a morir. ¿Qué prometió el Señor? Prometió resucitarnos. Entonces, cuando una persona viene pensando que la fe es para una especie de herramienta para no tener problemas, se equivoca. La fe es que en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la muerte, nosotros sabemos que Dios está con nosotros. La fe es la decisión de entregarle a Dios nuestra vida y de saber que en las buenas y en las malas, en lo agradable y en lo adverso, Dios está con nosotros. Saber que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni poderes, ni potestades, ni ninguna cosa criada, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es la fe. Por tanto, no malentendamos, Dios no quita el dolor, Dios no quita la muerte, la vida que tengo es prestada y debo administrarla fielmente, y cuando Dios me la retire, estoy dispuesto. Cuando Dios se la retire a un ser amado, estoy dispuesto. El que desea hacer su propia voluntad no quiere administrar su propia vida, o más bien quiere administrar su propia vida y no como una propiedad de Dios.
Y entonces cuando nosotros le decimos que su vida no es suya, que no la desperdicie, que se arrepienta, ¿saben qué nos dice? Que tenemos un discurso de odio. Ahora resulta que si usted no está de acuerdo con algo, que si usted previene a alguien porque lo ama, lo previene de aquello que le destruye, el otro, dominado por su pasión, le va a señalar a usted y le va a decir que usted tiene un discurso de odio y que por tanto, y ahí viene el verdadero discurso de odio, a usted hay que multarlo, hay que censurarlo, hay que meterlo a la cárcel, hay que quitarle los hijos, porque usted tiene un discurso de odio. Este es un engaño del diablo, ¿no? ¿Quién está detrás del Dios de las riquezas? ¿Quién está detrás de este Mamón, avaro? Por supuesto, Satán, invitándonos a reclamar lo que es nuestro, aunque en ello destruyamos al mundo entero. En medio de estos asuntos del dolor, de la enfermedad, quisiera mencionar que nos unamos en oración por algunos hermanos, como ya se nos dijo, la sobrina de nuestra hermana Rocío Jiménez, la sobrina de Rosario Garnica, por la hermana Alicia Berber, mamá de nuestro hermano Jaime, por nuestra hermana Sabrina, que comienza ya sus quimioterapias. Oremos por estos hermanos enfermos y por muchos otros que sabemos, o por aquellos que se duelen por la muerte de un ser querido. Es necesario volver a insistir en que estamos en un semáforo rojo, que bueno, ya era un hecho por el número de contagiados y muertos, que hace tiempo estábamos en semáforo rojo. Lo que se quería evitar era un colapso económico. Estamos en la Ciudad de México y toda la zona metropolitana en semáforo rojo. La necedad de las personas la podemos ver en fotografías y videos de estos días, de este fin de semana. Las plazas comerciales, los almacenes, el centro de la ciudad, abarrotados. La gente codo con codo apenas si puede caminar, porque se quiere divertir, porque quiere hacer sus compras navideñas, porque ya están aburridos de estar encerrados, porque no pasa nada, porque están tomando no sé qué menjurje que con eso ya no les va a pasar nada. Entonces todo eso es muy triste, porque significa que entre los próximos 4 y 6 meses, diciembre, enero, febrero, marzo o más, estamos en la etapa más peligrosa, más triste de la pandemia. La prueba es que en este punto, donde todavía ni siquiera empiezan las reuniones de las posadas, o están empezando, y las cenas navideñas, más compras, Año Nuevo y demás. La realidad es que muchas personas enfermas buscando un hospital andan de un hospital en otro y en otro y en otro. No hay lugar. Las filas para comprar un tanque de oxígeno son largas, no hay tanques de oxígeno. Los médicos están cansados, las enfermeras están cansadas, están desanimados. La situación es muy terrible. Cada vez más personas cercanas se enferman, nos vamos enterando de ello, y por eso tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo vamos a administrar nuestra vida? Esta manera de decir, yo quiero divertirme, si están cerrados los bares, me voy a un bar clandestino. Si ya estoy en semáforo rojo, no importa, yo voy a ir de todas maneras a comprar mis regalos. Es manejar la vida de manera imprudente. Todo eso y lo que nos dice el verso 12, de ser fieles con lo que por ahora no es nuestro,
nos debe hacer conscientes de que tras las tentaciones de desperdiciar, sobre todo de imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, es una tentación que viene del diablo, ¿no? Quisiéramos escribir nuestra propia Biblia. Sí, cuando una persona cita versículos sacados de contexto, versículos que le convienen, así aislados, y se olvida de otros, o cuando deja de lado la Biblia porque prefiere cualquier otro libro sagrado, o ni siquiera libro sagrado, cualquier otro texto. Hoy los grupos posmodernistas, las corrientes posmodernistas, que odian a la Biblia y la dejan de lado, sin embargo, cuando hablan se la pasan citando a sus autores preferidos. Tienen su Biblia. Y por supuesto que uno tendría que preguntarse, ¿y por qué prefieres creerle a uno de estos autores contemporáneos bastante irracionales y no a la Biblia? Un libro que refleja la experiencia de muchas generaciones en su vida espiritual, en su relación con el Creador. Cuando rechazamos el mensaje de Dios, queramos o no, explícita o implícitamente, estamos escribiendo nuestra propia Biblia y estamos justificando nuestras preferencias para hacer todo lo que nos gusta. ¿Y saben por qué? Por la inmediatez y el placer que nos da el dinero. Parecería que no se relaciona lo que estamos diciendo del dinero con esto. Claro que sí. ¿Para qué quiere la gente el placer? ¿O para qué quiere el dinero? Para poder tener mayor placer. ¿Por qué los consorcios y los millonarios que promueven la inmoralidad lo hacen? Pues porque es un gran negocio. Es un gran negocio. La pornografía es un gran negocio. Las clínicas abortistas son un gran negocio. Los movimientos feministas y demás son un gran negocio. Hay presupuestos para darles a esas organizaciones no gubernamentales. O políticamente es un gran negocio decir lo que la mayoría quiere escuchar. La avaricia, la codicia, el egoísmo son el motor último, no solo del deseo de enriquecerse, sino de todo lo que conlleva el deseo de enriquecerse, como el placer y la fama y el poder. Pero dice el verso 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores. Bueno, es que yo soy muy creyente, yo amo a Dios, es más, soy un siervo de Dios, soy un apóstol, soy un profeta, pero también Dios me ha querido enriquecer. No se puede servir a dos señores. Eso es una mentira. Cuando uno sirve al Dios de las riquezas, a Mamón, el resultado de servir a un ídolo es que al final nos deja sin una esperanza, porque aunque la persona tenga muchísima riqueza, se va a morir. Y tiene miedo a morir, y tiene miedo al dolor. Ese miedo a morir y ese miedo a la pobreza y ese miedo a que el tiempo se pase y no logre mis metas, hace que mucha gente quiera enriquecerse de manera rápida. Por eso es sorprendente cómo es tan difundido, tan grande, tan poderoso, tan aceptado el crimen, en la búsqueda del dinero y del placer. Diríamos que la persona que ama lo que quiere hacer, su propia voluntad, el que está escribiendo su propia Biblia, el que va tras el placer o el poder, tiene un ego del tamaño de una catedral.
un sentimiento alimentado por todos estos cursos y frases de ten fe en ti mismo. Ahora hay muchos cursos de superación personal, de autoestima, y esa es la frase, ¿no? Ten fe en ti mismo, tú eres un campeón. Y en las iglesias, ¿cómo se ha metido esta mentira, esta filosofía chatarra? Hay hasta cursos de cómo tú eres un obrador de milagros, cómo tú eres una persona exitosa, cómo tú eres un emprendedor, cómo tú eres un líder, cómo tú eres un campeón. Y es absurdo, pero triste ver a las personas, hombres y mujeres, predicando sobre que tú te declares un campeón. Eso es una egolatría. Es constituirnos en nuestro propio Dios. Es en realidad un deseo de ganar. Y otra vez, si la finalidad última es ganar, no importa que el otro sufra, no importa si el otro tiene o no tiene, o si yo le quito algo. Voy a ilustrarlo dándoles algunas listas. Pero antes déjenme decirles que eso, hacer lo que yo quiero, ir tras el poder, ir tras las riquezas, dejar que mis pasiones me arrastren y que nadie me diga lo que tengo que hacer, es una libertad falsa, no es una libertad verdadera. Por eso tengan mucho cuidado con frases, sobre todo los jóvenes, con frases que lavan el cerebro. Pero ¿para qué tú sigues normas? ¿Para qué quieres tú que te impongan una manera de pensar? Sé tú mismo. Caray, ¿y eso qué quiere decir? Mal entendido, y en el contexto en que se usa, lo que se está diciendo es, todos los malos deseos que hay en ti, déjalos salir para que seas tú mismo. Es una mentira, no sé si se da cuenta. Si usted se deja arrastrar por sus malos deseos, cada vez será más un monstruo y menos usted mismo. Entonces hay una falsedad en la frase, sé tú mismo. Otra frase favorita que hasta en las películas se repite, es que hay que romper esquemas. Y eso estoy hablando desde los años 60, los jóvenes, la música, la filosofía, todo se trata de romper esquemas. Otra falsedad. No son esquemas, los principios universales no son esquemas. Esquemas son las ideologías en las que ahora tú te has encuadrado rompiendo esquemas. Ahora has entrado en el molde de las ideologías. Si antes no estabas en un esquema, podías ser guiado por la luz de los principios válidos racionalmente de manera universal. Hoy te has encuadrado, te has enjaulado en el esquemita de esta ideología que no tiene más fundamento que lo que a la gente se le antoja, que a lo que a la gente se le ocurre, y la condena que hace sin conocer. Porque la gente condena la Biblia, la gente condena la filosofía, la gente condena la moral y ni siquiera la conoce. Y eso se lo puedo demostrar porque lo he vivido muchísimas veces cuando la gente hace ese tipo de condenas y le preguntas por cosas profundas de la Biblia, no sabe. Y le preguntas por Platón, no sabe. Y le preguntas siquiera qué es la ética, no sabe. Pero rompió esquemas, cuando en realidad solo se esclavizó de otros esquemas. Y entonces, ¿saben qué pasa? Que estamos usando nuestro libre albedrío para esclavizarnos. Estamos perdiendo la libertad. ¿Sabe por qué la predestinación no es destino? Porque si todo lo que hacemos, bueno o malo, fuera porque Dios así lo decidió, entonces ¿para qué nos tienta Satán? ¿Ha pensado usted que la tentación es una invitación? Y que frente a la invitación usted decide si cae o no cae. Si Dios ya hubiera decidido de antemano que usted no peca o que usted sí peca, las tentaciones del diablo saldrían sobrando.
¿Por qué? ¿Para qué lo tienta si está escrito que usted no peca? ¿Y para qué lo tienta? Sale sobrando también la tentación si de todas maneras usted va a pecar porque ya está escrito. Qué curioso, ¿no? Aún en esta cosa tan paradójica como el trabajo que hace el diablo, se ve nuestra libertad. Pero no perdamos la verdadera libertad, que es vivir administrando bien lo que Dios nos ha dado, disfrutando verdaderamente lo que Dios nos ha dado. Esa es la verdadera libertad. No la perdamos usando mal, porque eso es una pérdida de nuestra libertad. El dinero está podrido, el dinero injusto. Acuérdense cuántas veces ya este pasaje nos ha hablado, por ejemplo el 9, las riquezas injustas, el verso 11, las riquezas injustas, 2 veces. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Aquellas que se han obtenido cuando por alguna manera directa o indirecta, cualquiera que sea, consciente o inconsciente, hemos perjudicado al otro, hemos explotado al otro, hemos defraudado al otro, hemos dejado de darle lo que le correspondía, hemos dejado de devolverle lo que era suyo. Esas son riquezas injustas. Y esas riquezas no deben tener cabida en la vida del cristiano, ni en la iglesia, ni en la obra de Dios. Ahora resulta que las narcolimosnas no son malas porque sí es dinero mal habido, pero cuando se dedica a Dios ya está santificado. Pamplinas y mentiras de Satanás. Las narcolimosnas no son bienvenidas aquí. Qué bien nos caerían unos milloncitos, pero no. Acuérdese del apóstol Pedro, cuando Ananías y Zafira le traen su dinero, y no era de narcolimosnas, era un dinero de una venta de su casa, pero la actitud de ellos no era limpia. Y cuando le trajeron todo ese dinero al apóstol Pedro, si él hubiera sido uno de los apóstoles que voy a mencionar a continuación, hubiera dicho, sí hermano, bienvenido, venga para acá, llévate la bendición de Dios, se te va a multiplicar al 100 por 1. Pedro no amaba las riquezas porque no se puede servir a 2 señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. A Pedro no le interesaba el dinero, le interesaban las personas porque los fines son las personas. Y entonces Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, léalo con calma en su casa. Ananías y Zafira, no me interesa tu dinero, tú estás mal, me interesas tú, arrepiéntete. Hermano Pedro, usted me ha ofendido, me voy con mi diezmo a otra iglesia. Ándele pues. Mire, acompáñeme a leer el texto en griego, el verso 13. Vamos a leerlo en griego como lo hemos estado haciendo algún texto clave en los diferentes domingos. Porque este texto yo quisiera que lo mantenga en su mente, casi que se lo lleve de memoria. Ahorita nos van a indicar en cabina cuando ya tengamos el texto en pantalla, ¿sí? Ya lo tenemos, gracias Ángel. Voy a leerlo primero de corrido y después lo vemos por partes, ¿no? Udis y Ketis Dinete disi Kyrios δουλεύειν, ηγαρτών ένα μισήσει, και τον εταίρον αγαπήσει, η ενός ανθέτε, και του εταίρου καταφρονήσει, ουδινάστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. A ver, vamos a leerlo despacio. Udis y Ketis dinete disi Kyrios δουλεύειν. Ningún siervo puede servir a 2 señores. Ηγαρτών en amicisi, que ton hétero agapisi, o bien al uno aborrecerá y al otro amará. Y enos anthexete, que tu heteru catafronisi, o a uno se adherirá y al otro despreciará. Última parte.
udinaste theodulevin que mamoná. No podéis a Dios servir y al dinero. ¿Ve? Está clarísimo. Ahora, vamos a ver, de acuerdo con la revista Forbes, algunos de los pastores, y solo digo algunos, porque la lista es larga, algunos de los pastores más millonarios del mundo. Rick Warren, ese de una vida con propósito, ¿no? Rick Warren, Billy Graham, Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, ese es de los padres del movimiento de la fe, de esa doctrina mentirosa de la fe como una fuerza mental positiva. Y su discípulo, Benny Hinn, un hereje terrible. Edir Macedo, el obispo de Pare de Sufrir. Por supuesto, muchísimos cardenales de la Iglesia romana. Guillermo Maldonado, apóstol que ahora vive allá en los Estados Unidos, y una mujer llamada Joyce Meyer. Son algunos de estos millonarios cuyas casas rondan un precio de $10 millones, sus palacios. Más muchos de ellos tienen jet privado y vidas no de lujo, de superlujo. De acuerdo con el texto que acabamos de leer, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Estos hombres son, o al menos en esta etapa de su vida, son siervos de Dios, o algunos ya murieron. ¿Son siervos de Dios? No. Esta lista, digo, es larga, hay muchísimos que añadir, otros no tan millonarios, pero con la misma actitud, con la misma codicia y avaricia con que siempre están tratando de sacarle a la iglesia lo más que pueda, inventando que por sobre Dios están los principios de armonía del universo. Así que aunque seas un incrédulo pagano, si tú diezmas, el principio del diezmo va a hacer que se te multiplique tu dinero. Lo que importa es el dinero, como una ley universal metafísica, pero en el sentido esotérico de la metafísica. Eso no es así. La ofrenda y el diezmo solo tienen importancia cuando mi corazón está siendo ofrendado a Dios. No solamente en el mundo de la fe hay estos millonarios que podemos representar en estos personajes que están aquí bailando, como dice el Éxodo, que cuando Moisés bajó vio las danzas y la música, el banquete y la orgía en torno al becerro de oro. Estos apóstoles están danzando, adorando. Dicen que Jehová, porque así dijeron los hebreos cuando señalaron el becerro, este Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Sí, hablan de Jehová, hablan de Jesús, hablan de la Biblia, pero están adorando al becerro de oro. Fuera de la fe también tenemos que el mundo es tan absurdo, la gente es tan tonta, que trabaja y da su dinero para que se enriquezcan personas que deberían ser intrascendentes. Por ejemplo, un futbolista llamado Ronaldo tiene un jet de 25 millones de euros. Más imagínense la casa y todo lo demás. En la lista de los hombres que tienen más de 100,000 millones de dólares, bueno, eso es una cifra que ya no nos cabe en la cabeza, ¿no? Y que tenían mucho menos hace 10 años. Esta década es una década que se les ha duplicado y triplicado su fortuna, ¿eh? Tan mal está funcionando el mundo, tan idiotizada está la masa, que la fortuna de estas personas se está triplicando en 10 años. Bill Gates, por supuesto, el fundador de Microsoft, Carlos Slim, mexicano, un señor apellidado Ortega, que es el dueño de Zara, de las tiendas Zara. En fin, ahí está una larga, también larguísima lista. ¿A qué nos lleva, sin embargo, el Dios de las riquezas? A la paz,
a la certeza frente a la muerte? No. Nos lleva al temor a la muerte, a la inseguridad, a que no nos importen las masas empobrecidas. No nos importa si la ropa o el producto de nuestra empresa está siendo hecho en países donde las personas se mueren de hambre y les pagan una miseria. Nosotros nuestra mercancía la vendemos carísima. No nos importa enriquecernos. El verso 14 dice lo siguiente: oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Acuérdense que Jesús le está hablando a sus discípulos. No hay una manera aquí de que la teología de la prosperidad se pueda justificar. Bueno, es que mientras nosotros no adoremos a Mamón, podemos adorar a Dios y a la vez Dios, que nos ama, nos bendice, nos va a hacer muy ricos. No. Eso no lo permite este pasaje. El pasaje está diciendo que Jesús le dice a sus discípulos: ustedes tienen que escoger si van a dedicar su esfuerzo, su interés, su deseo, su tiempo a hacerse ricos. Lo logren o no lo logren, porque a lo mejor usted tiene hasta hoyos en los zapatos, pero su corazón es avaro. No es rico porque no ha podido lograrlo, pero la avaricia puede estar en su corazón. Son excluyentes Dios y Mamón. Son excluyentes. Recuerdo una de estas falsas profetisas, en uno de los videos que circula por ahí en internet, está invitando a la gente a ofrendar mucho, y ella dice que con eso le van a dar un golpe a Mamón. ¿Por qué? Pues porque si usted se deshace de su dinero, pues entonces el ídolo de la avaricia, pues usted lo está golpeando con el desprendimiento de su dinero. Sí, pero curiosamente todo ese dinero que ella recoge de una manera, ¿qué diríamos?, déspota, y que incluso rechaza a quien cree que va a dar poquita ofrenda en ese mismo video, paradójicamente todo ese dinero con el que ella se enriquece y vive a todo lujo es una adoración a Mamón. Está invitando a dar un golpe a Mamón cuando ella está adorando a Mamón. ¿No? ¿No es terrible? ¿No es triste? Los fariseos que oían estas palabras que Jesús dirigía a sus discípulos se burlaban de Jesús. ¿Y este porque es un carpintero? Este no tiene nada. Este es un donadie. No tiene carro. Yo me he encontrado con hermanos que dicen: mira, este pastor, no, su doctrina no es falsa porque Dios ya lo bendijo con un carro nuevo, entonces es un ungido de Dios. Caray, tener un carro nuevo es ser un ungido de Dios y es garantía de que mi doctrina es correcta. Soberana tontería, ¿no? No, ese Jesús no tiene carro, ese Jesús, mira nada más la ropa que trae toda andrajosa. Pero la doctrina de prosperidad dice que Jesús vestía a todo lujo. Otro de los grandes millonarios es el dueño de la marca Louis Vuitton. Jesús debe haber traído uno de esos trajes, de esos zapatos, de esos perfumes. Jesús es muy claro: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Quieres venir en pos de mí? No vas a tener nada. Toma tu cruz, niégate a ti mismo. Si los soldados se rifaron la capa de Jesús, sortearon la capa de Jesús, es porque era un manto que en son de burla le habían puesto para simular en él un rey. Jesús, desde que nació en el portal, recostado en el pesebre, fue pobre. Desde que lo presentaron en el templo con la ofrenda de los pobres, desde que abandonó su carpintería para andar de un lado al otro, desde que murió desnudo en una cruz, Jesús fue pobre. Los fariseos entonces se burlaban de él, como alguien puede burlarse de nosotros y decir: no, eso es de comunidad apostólica, predican eso porque no tienen visión.
Es que el Espíritu Santo no les ha revelado que Dios quiere que sean ricos. Por eso son unos pobretones. Ha de ser pura envidia, pues, de la que hablan de estos apóstoles prósperos. Hermano, los fariseos se burlaban de Jesús. ¿Por qué? Porque eran avaros. Porque el avaro no quiere dar. El avaro no quiere ser desprendido. El avaro lo quiere todo para sí. Esta es la actitud que tenemos que cuidar en nosotros. Y el verso siguiente, entonces, Jesús les contestó: vosotros sois los que os justificáis a vosotros delante de los hombres. Todas estas burlas, todas estas doctrinas de prosperidad desde los púlpitos, incluso esta presunción, es una justificación de los avaros frente a los demás hombres. ¿Por qué digo presunción? Porque me ha tocado ver predicadores que abiertamente dicen: ya tengo tantas casas, ya tengo tantos carros, ya tengo este reloj que vale tanto, para que vean cómo Dios me ha prosperado. Eso es justificarse delante de los hombres. Pero, contradictoriamente, al avaro no le importan las vidas de los demás. ¿Usted cree que a los grandes financieros y banqueros del mundo les importa que sus movimientos, sus especulaciones sumen en la pobreza a millones de personas? ¿Ustedes creen que al crimen organizado, que vende las drogas, las armas, esclaviza, hace contrabando, maneja la prostitución, le interesan las personas? ¿Usted cree que al acumular, al querer ir tras la ganancia e incluso matar, es un interés por las personas? Porque el político que no quiere perder su poder, manda a matar a la gente. Porque los narcotraficantes, para no perder ganancias ni territorios, mandan matar a la gente. Porque los ricos que ven su dinero amenazado, mandan matar a la gente. Porque los fabricantes de armas provocan guerras para que la gente se muera. Entonces la avaricia, ese ego del tamaño de una catedral, esa falsa libertad que me endiosa a mí mismo, decíamos hace rato, destruye al mundo. Ahora, ¿qué dice Jesús? Os justificáis delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Lo importante es lo que está en lo profundo de nuestros pensamientos, en lo profundo de nuestros deseos y decisiones. Eso es lo que la Biblia llama el corazón. Y eso es lo que Dios ve. Dios no ve si usted es rico o pobre. Dios ve si usted es una persona desprendida y amorosa, que administra bien lo que Dios le ha dado y que ve en el prójimo un fin, a alguien a quien hay que servir con lo que Dios nos ha dado, sea usted pobre o rico. Pero también en el otro lado, si usted es pobre o rico y solo piensa en acumular, si usted quiere usar a los demás para sus propios fines, si usted siempre está codiciando tener más y más y más, si usted se ha dejado engañar por el modelo de vida que promete una felicidad y que se supone que si yo compro, si yo tengo, si consigo ciertas marcas, si leo ciertas revistas, si tomo ciertas bebidas, voy a ser feliz. Si usted se ha dejado engañar así, Dios está viendo su corazón, que es falso. La gente, en pos de este placer inmediato, que es, repito, no solo es el dinero, no es el dinero como objeto, sino el contexto de vida que el dinero proporciona, ha hecho que la gente quiera volver legal lo que es ilegítimo. Hay una diferencia, ¿sí? Legal es que ya está en una ley, pero legítimo es que eso es lo que debería de ser, que eso sería lo justo. Y la verdad es que hay muchas leyes injustas, muchas leyes inequitativas, muchas leyes que han sido impuestas por
fuerza ideológica o intereses políticos, intereses económicos. Hay muchísimas cosas que son legales, pero no legítimas. Hoy es legal la eutanasia, es legal el aborto, es legal el homomomio, pero no es legítimo. La gente cree. Pero ¿cómo quiere justificar su placer inmediato? Aquí dice Jesús, os justificáis delante de los hombres. ¿Cómo se justifican delante de los hombres? Volviendo aceptable, recomendable y hasta legal mi pasión, mi desorden, mi deseo. Eso es justificarse delante de los hombres. Pero Dios ve el corazón, porque Dios nos dotó de instinto, sí, pero también de razón. Los animales tienen instinto. Nosotros también compartimos con ellos muchísimas cosas. Somos animales. Pero Dios nos dio a nosotros también la razón. Ahora bien, ¿qué es el pecado? Es que más allá del instinto, incluso por debajo del instinto, nosotros usemos mal la razón para los fines que no debemos. Por eso es que usted no va a encontrar en los animales ciertos pecados que hay en los seres humanos. Usted no encuentra a los animales drogándose o haciendo otras cosas que los seres humanos hacemos. Mucho más reprobable cuando nosotros somos conscientes de lo que hacemos. Entonces el pecado ni siquiera es portarse como animal, pobres animales. El pecado es desvirtuar el instinto, desvirtuar la razón, desvirtuar el propósito de nuestra existencia. Y entonces el diablo nos invita a degradarnos, a degradar el instinto y convertirlo en pasión. Mientras Dios nos dice, te entrego esta vida y todas estas cosas para que las administres, el diablo viene y dice, no, administralo mal, haz lo que quieras. La misma frase que le dijo a Adán y Eva, ¿no? Dejen ya de estar bajo la soberanía de Dios. Ustedes pueden ser iguales a Dios. Ustedes pueden decidir cómo hacer las cosas. Su propia decisión, su propio juicio. Ese es comer del fruto prohibido. Me gusta mucho ahí en el verso que leímos en griego, porque la primera frase que dice, udis iketis dinete disikirius dulevin, ningún siervo puede servir a dos señores. La palabra siervo, iketis, no es la palabra dulos. Cuando estaba yo leyendo esto dije, a ver, ¿por qué no dice aquí dulos? Siervo, esclavo. ¿Por qué usa esta otra palabra que efectivamente puede ser siervo, pero que también puede ser alguien de la familia y que está relacionado con la raíz de la palabra casa? Pues porque la parábola se está refiriendo precisamente a un administrador. En este sentido, Dios no nos está diciendo que somos siervos sin voluntad. Nos está diciendo que somos administradores de confianza, personas de la casa. Por eso me gustó que use esta palabra el texto griego, ¿no? Entonces, este administrador de confianza, esta persona que está dentro de la casa, eso quiere decir la palabra en griego, es responsable de usar bien los dones de Dios o de convertir su razón y su instinto en pasión, en algo que le arrastra de manera desordenada y que por supuesto le arrastra hacia la destrucción, y en eso consiste la invitación de Satanás. Voy a cerrar diciendo que cuando vamos en pos de un sueño de ser o de lograr lo que han logrado los poderosos, los ricos, en realidad estamos logrando que los ricos sean más ricos. Cuando usted compra los productos, las ropas, visita los lugares, se gasta su dinero en las cosas no indispensables, superficiales, que esas grandes empresas le ofrecen, usted las enriquece más y usted se empobrece cada día.
Y todo en aras de un sueño falso, de un espejismo, de que eso le va a dar la felicidad. La verdadera felicidad está en administrar bien lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo se administra bien? Siendo diligentes en que todo lo que seamos y tengamos se encamina al amor por el prójimo. Somos diligentes en los medios que Dios nos ha proporcionado para lograr un fin, el amor al prójimo, a la plena realización del otro. La tentación de Satanás: usa los dones para ti mismo, gástatelos como quieras, sé tú mismo, rompe esquemas, no esperes, disfruta ahora. Y lo único que sucede es que estamos adorando al becerro de oro. Estamos adorando al Dios de las riquezas. Vamos a cerrar, si me acompaña leyendo ese verso 13 en español, una última vez. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.